No sé si tienen alguna duda, alguna consulta en particular o algún ejercicio que hayan visto o no han tenido tiempo de ver nada. Yo tengo una duda, profe, pero no con respecto a de los temas desarrollados, sino con respecto a una condición en particular de la materia. Sí, a ver, si te puedo Porque sacar. dice que hay que probar 4 de las 6 evaluaciones estructuradas y me puse ahí a leer la modalidad y no sé si se refiere que hay que aprobarlas con 6 o hay que aprobarlas con 4 y eso me surgió la duda y no la encontré la modalidad, por eso le pregunto a usted por ahí. ¿Sabe? Digo, creo que es con 6. Por ahí me genera también, ahora que me decís la duda, tiene que estar aprobado, o sea, no es, no vale la nota, digamos, no influye la nota, pero sí tiene que estar aprobado. Lo que pasa es que, digamos, normalmente en los parciales estamos hablando de un 55% es un 4, un 57% un 5 y un 60% es un 6. Si te pones a analizar entre un 6 y un 4 prácticamente no hay diferencia, es muy poca, así que, digamos, no le dé tanta bolilla a eso, sino que, bueno, en rendirla bien, y yo calculo que, como te digo, un 6, entre un 6 y un 4 prácticamente no hay diferencia, hay un 5% de diferencia, o sea, no hace a la diferencia, digamos, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿sí? Sí, sí, se entiende, pero por ahí sacar un 55, por ahí si tomamos en cuenta el 4 podría ser un aprobado y si tomamos en cuenta el 6 es un desaprobado. Por eso era mi duda. Sí, sí, digo, pero a lo que voy es casi, es tan mínima la diferencia que no creo que esté jugando, digamos, no voy a estudiar para un 4, no creo, pero bueno, de todos modos, eh, ponele que sea un 55. Yo calculo que con un 55, si tenés así y está jugado en una evaluación estructurada, supongo que se analizará y te dará el aprobado. O sea, ¿me entendés? No creo que sea eso en sí el tema, ¿no? De todos modos, después me fijo bien si era el 55 o el 60, pero tiene que estar aprobado simplemente. Sí, no hay problema. Si no, de última le pregunto a la profe cuando la vea el lunes. Sí, sí, así de memoria no me tengo que fijar ese punto así muy fino, no me acuerdo de memoria. ¿Sí? Bueno, veamos un poquito algo y vamos repasando simplex un poco. Este ejemplo, fíjense que están viendo ustedes ahí, corresponde a este ejercicio que habíamos nosotros resuelto en el simplex, lo hemos resuelto gráficamente, ¿sí? Y fíjense, acá está parcialmente resuelto, o sea, tiene una iteración, digamos, ¿no? Después de la solución básica inicial, esta es la primera solución, digamos, después de la inicial, ¿no? Eh, Acá, analizando un poco para ver, fíjense que los lambda y j en general, ¿sí? Si vuelvo al ejercicio anterior, se le llama tasa de sustitución porque a la velocidad que se consumen los recursos, ¿sí? Entonces, por decirle, yo para hacer una unidad del producto 2, ¿sí? Necesito 5 unidades de materia prima, una unidad de mano de obra y una eh, hora máquina, ¿sí? Para el producto 1 necesito 2 unidades de materia prima, una unidad de mano de obra y 2 unidades de máquina, ¿sí? Bueno, fíjense esa segunda tabla que tienen ustedes ahí en el, digamos, la segunda solución después de la solución básica inicial.
acá se obtiene un valor de la función objetivo de 28.000, ¿sí? Haciendo 400 unidades de X1, no estoy haciendo nada de X2, y me está sobrando 1.200 unidades de materia prima y 100 unidades de horas de mano de obra, ¿sí? Y fíjense, estoy agotando la totalidad de las horas máquinas, ¿sí? Bueno, acá los lambda y j, ¿sí? Tiene la misma interpretación, vendría a ser a la velocidad que se consumen los recursos, ¿sí? Indican sacrificio que hay que hacer de la variable que está a la base, ¿sí? Si yo tuviese que hacer una unidad de X2, fíjense que acá no estoy haciendo ninguna unidad de X2, con lo cual, si yo tengo que hacer unidades de X2, tengo que sacar recursos de algún lado, porque en el caso de haber hecho 400 unidades de X1, me consume la totalidad de las horas de máquina, ¿sí? Otro día. ¿Ah? No sé quién preguntaba algo que no lo escuché. Mutéense, chicos, fíjense si están todos muteados, cualquier cosa, se desmutean y hablan, pero si hay alguien abierto con con algún micrófono abierto, a ver quién está abierto acá. Bueno, ahora están todos muteados, parece. Bueno, vuelvo al ejemplo, ¿sí? Entonces, yo acá agoto todas lo que son las horas máquina y hago 400 unidades y me quedan un sobrante, 1.200 unidades de materia prima y 100 unidades de horas de mano de obra, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer algún producto X2, en este caso, fíjense, al margen de que no sea el óptimo, si yo quisiera hacer, tengo que sacar recursos de algún lado. Como no me queda disponible unidades de horas máquinas, las tengo que sacar de X1. Fíjense que ese vector que está a la altura de X2, a ver, lo voy a marcar. Voy a marcar fíjense, voy a marcar el vector que les quiero decir. El vector este que está a la altura de X2, ¿sí? El 4, un medio, ¿sí? Eso significa que si yo quisiera hacer unidades de X2, tengo que hacer ese sacrificio de recursos, ¿sí? Para producir una unidad. Fíjense que habíamos dicho que en el caso de X2 necesitaba 5 unidades de materia prima, una unidad de horas de mano de obra y una unidad de horas máquina, ¿sí? Entonces, si yo dejo de hacer, fíjense, sacrificio en el caso que sea positivo, o sea, por cada unidad que yo haga de X2, voy a necesitar media unidad de X1, voy a necesitar media unidad del sobrante de S2, o sea, de horas máquina, y 4 unidades de materia prima del sobrante. ¿Por qué? Vuelvo al original. Fíjense que como yo voy a dejar de hacer media unidad de X1, significa que me va a sobrar una unidad de materia prima por cada media unidad, ¿no? Me va a sobrar media hora de mano de obra y me va a sobrar una unidad de horas máquina,
¿sí? Por cada media unidad que yo deje de hacer de X1, que es lo que me dice acá que voy a dejar de hacer, ¿no? Con lo cual, como yo para hacer una unidad de X2 necesito 5 unidades de materia prima, al liberarse media unidad de X1, me deja una unidad disponible de materia prima que sumada a estas 4 me hacen 5 unidades de materia prima. Fíjense que es lo que necesito para producir una unidad de X2, ¿sí? Al dejar de hacer también media unidad de X1, me sobra media unidad de horas de mano de obra, ¿sí? Que con la otra media unidad que yo utilizo del sobrante que tengo acá, ¿sí? Me hacen una unidad de mano de obra, ¿sí? Que es lo que yo necesito para hacer una unidad de X2. Y al dejar de hacer media unidad de X1, fíjense, como para producir X1 necesito 2 horas máquina, con media unidad me queda libre una unidad de horas de mano de obra, con lo cual me sirve para utilizarlo en la producción de X2. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? El significado de ese vector 4, un medio, un medio. Sí, profe. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que yo al dejar de hacer media unidad de X1, ¿sí? Fíjense ahora, ese 35, ¿de dónde viene el 35 ese que está encerrado ahí entre círculos? ¿Alguien se da cuenta de dónde viene? ZJ, ¿qué significa? ¿Qué les dijo la profe que significaba? Y fue ahí cuando multiplicó 70 por un medio. Está bien. Como yo dejo de hacer... Era lo que perdíamos de producir una unidad del X2 para producir una del X1, ¿sería? Claro, ese 35 viene de dejar de hacer media unidad de X1. O sea, fíjense que como el aporte que hace a la función objetivo es de 70, si dejo de hacer media unidad, ese 35 que está a la altura de X2 en el ZJ, es lo que yo dejo de ganar por dejar de, digamos, porque yo para producir X2 necesito recursos de X1 porque me había agotado todas las horas máquina. Entonces, al dejar de hacer media unidad de X1, recupero una hora de máquina, que es lo que necesito para producir una unidad de X2. Entonces, al dejar de hacer media unidad de X1, como la contribución de X1 es 70, la mitad sería 35. Es lo que dejo de ganar para producir una unidad de X2, ¿sí? Y como el aporte que hace el producto 2 es de 40, ¿sí? El 5 ese que tienen ustedes abajo, ¿sí? Perdón, sería lo que gano, sería o representa la contribución neta, ¿sí? Ese 5 que ustedes tienen ahí es la diferencia entre lo que gano por producir una unidad de X2 y menos el 35, que es lo que dejo de ganar por dejar de hacer media unidad de X1, ¿sí? Entonces, la contribución neta, el CJ sería de 5, con lo cual me conviene producir unidades de X2, ¿sí? Preguntas, chicos, dudas, ¿se entendió lo que dije? No sé si por ahí la idea es aclararle un poquito lo que les dijo la profe, a ver si les queda un poco más claro con algunos ejemplos que nosotros vemos acá, digamos, en el práctico, ¿no? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? ¿Qué significaba ZJ? Es la contribución neta que hace la variable X2.
¿sí? O sea, por cada unidad, ¿no? Por cada unidad que yo hago de X2, ¿sí? Lo que contribuye a la función objetivo, lo neto, es de 5. ¿Por qué? Porque cada unidad me genera un ingreso de 40, que es lo que tienen en el CJ. Y el ZJ es lo que dejo de ganar, porque para producir unidad de X1 necesito sacarle recurso a X1, ¿sí? Y como vimos, como aparece ese, perdón, un medio que está ahí, es lo que yo tengo que sacrificar de X1 para producir una unidad de X2. Con lo cual, el ZJ es lo que dejo de ganar al tener que dejar de hacer media unidad de X1. Con lo cual, se traduce, digamos, en una contribución neta, que es el CJ menos ZJ, de 5 unidades monetarias, ¿no? Que es la contribución que hace la variable al hacerla básica en el próximo paso. Profe, Sí, ahí, o sea, sacando una unidad de X1 está claro que S1 y S2 van a haber sobrantes. Pero ¿en dónde se ve el sobrante de S3, que son las horas de máquina? lo que pasa es Para que X2. yo al hacer, vos fíjate, vuelvo al original. Si hago 400 unidades de X1, fíjate, 2 por 400 es 800. No me estaría sobrando nada, estoy utilizando la totalidad de las horas máquinas. Por eso, para hacer una unidad de X2, necesito sacrificar media unidad de X1. Cuando yo dejo de hacer media unidad de X1, se me va a liberar una hora de máquina, horas máquina, que es, fíjate, a ver, dame un segundo. Voy a copiar este círculo y lo voy a traer acá para... Vos fíjate que X1 necesita 2 horas máquina. Si yo dejo de hacer media unidad, se me va a liberar una hora máquina, que es lo que yo necesito para hacer una unidad de X2. ¿Sí? En esa primera iteración que hacemos al hacer X1 400, estoy agotando las horas máquinas. ¿Te das cuenta? Sí, sí, el tema vendría a ser en donde puedo ver reflejado ese valor de S3 que me sobra de no hacer una unidad de X1. Lo ves en ese un medio que tenés marcado ahí. O sea, Está bien, sí. esa media unidad que dejo de hacer de X1, ¿sí? Como vos fijate, yo acá para hacer una unidad de X1 necesito 2 horas máquinas. Entonces, al dejar de hacer media unidad se me libera una hora máquina, que es lo que necesito para producir una unidad de X2. Pero al dejar de hacer una unidad de X1, también se me libera, vos fíjate que si reemplazo a X1 por 0,5, también se me va a liberar 0,5 horas de mano de obra. ¿Sí? Que vos fíjate que acá, ese otro un medio que tengo arriba, ¿sí? Me está diciendo que del sobrante voy a utilizar media por cada unidad que yo haga de X2, más el medio que se me libera al dejar de hacer media unidad de X1, me va a dar la unidad que yo necesito de horas de mano de obra para hacer una unidad de X2. ¿Sí? Y fíjate que si dejas de hacer media unidad de X1, también se te va a liberar una unidad
de materia prima. ¿Lo ves a eso? Sí, sí se ve. Mirá, y vos fíjate que 1 más este 4 que yo tengo acá, porque esto me está diciendo que yo necesito 4 unidades de materia prima, más una que se me libera por dejar de hacer media unidad de X1, me completan las 5 que yo necesito para hacer una unidad de producto 2. ¿Sí? Sí, eso quedó claro. Eso es lo que, digamos, nosotros al dejar de hacer unidades de X1 liberamos recursos, ¿sí? Que los puedo utilizar en este caso para la función de X2. Que me conviene porque por cada unidad que yo haga de X2, ¿sí? Mi función objetivo va a crecer en 5, que es la contribución neta de la variable a la función objetivo. ¿Sí? Bueno, un poquito lo que les decía era esto, digamos. Esto es lo que necesita para hacer cada unidad de X2, ¿sí? Y como les decía, necesito sacar recursos de algún lado. Entonces, como se me libera media unidad de X1, se me va a liberar media unidad, va a coincidir acá el media unidad de lo que era ahora de mano de obra, y también se me liberan 4 unidades de lo que es materia prima. ¿Sí? No es digamos, es como un juego de palabras. El tema está, básicamente lo que significa ese vector 4, un medio, es el sacrificio que tiene que hacer a la variable que está a la base para yo poder hacer una unidad de X2. ¿Sí? No es tanto, no sé, por ahí a lo mejor explicándolo desde acá, por ahí un poquito más complicado pareciera, pero no es una cosa complicada, digamos, ¿no? El hecho de dejar de hacer X1, yo estoy liberando recursos, ¿sí? Porque en esta solución yo estaba haciendo 400 unidades de X1, lo cual me agotaba las horas de mano de obra, ¿sí? El hecho de que no aparece ese 3 significa que vale 0. ¿Sí? Entonces, bueno, por supuesto, uno trata de darle la mayor cantidad posible a X2 porque sabemos que por cada unidad que yo haga de X2, mi función objetivo va a crecer en 5. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿hasta cuánto puedo producir de unidades de X2? ¿Sí? Fíjense, el tita, ¿se acuerda que nosotros calculábamos para determinar qué variables iba a la base? En realidad, el tita pasa a ser el valor que va a tener la variable X2. O sea, dijimos que por cada unidad que yo haga de X2, mi función objetivo crecía en 5. Entonces era lógico darle la mayor cantidad posible de valor, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto eso tiene un límite y queda limitado por los recursos, ¿sí? Ese vector que estaba a la altura de X2, 4, un medio, ¿sí? Me va a determinar a mí cuál es el máximo valor que yo le puedo dar a tita, que es el máximo valor que le puedo dar en definitiva a la variable que entra a la base, que sería X2 en este caso, ¿sí? Y de esa forma, fíjense, 4 por tita menor o igual a un medio por tita menor o igual a 100 y un medio por tita menor o igual a 400.
Si yo despejo tita de eso, ¿sí? Acuérdense que es el consumo o sacrificio que hace la variable que está a la base, ¿sí? De ahí que uno determina cuál es el máximo valor que le puede dar a X2. En este caso, 1200 sobre 4 es 300. 100 sobre un medio 200 y 400 sobre un medio 800. De esos tres valores, como ninguna variable se tiene que hacer negativa, tomamos el tita de menor valor, que en este caso sería 200. ¿Sí? Pero lo que me importa es que sepan interpretar, digamos, el significado de los lambda y j, digamos, ¿no? Pero, Que es el sacrificio que está de la variable que está a la base. Sí. sí, ¿de dónde había sacado 4, un medio y un medio que me perdí? ¿De qué parte de la tabla? Ahí les muestro, era lo que ustedes tenían acá. Claro, ahí está. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Y de ahí salía el valor de... Fíjense que a mí no me haría falta, digamos... Oye, profe. No sé quién... ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, de allí, digamos, de esta tabla yo puedo presumir cuál es el valor de la variable que ingresa a la base en el próximo paso y cuál va a ser el valor de la función objetivo, ¿no? Acuérdense que yo de acá, fíjense que directamente ya sé cuál es el valor que va a tener la función objetivo en el próximo paso. Si el valor de z, el valor de la variable que podía darle a x2, el máximo valor era 200, ¿sí? 200 por 5 es 1000, más los 28, o sea que el valor de z en el próximo paso va a ser de 29.000. ¿Sí? Entonces yo conociendo el vector de la variable que está a la altura de x2, es decir, el sacrificio de la variable que está a la base, automáticamente puedo deducir cuánto va a ser el valor de la variable en el próximo paso y cuál va a ser el valor de la función objetivo que va a tener. ¿Sí? Y fíjense, si vamos al óptimo, ¿sí? El óptimo, como les decía, es 29.000, ¿sí? Con x2 200, x1 300, ¿sí? Y agoté las horas de máquina y las horas de mano de obra. Y me queda un sobrante, en este caso de 400 unidades de materia prima. Acuérdense que S1 estaba asociado a la materia prima, S2 a la hora de mano de obra y S3 estaba asociado a las horas máquina. ¿Sí? Estos son, digamos, un poco tiene que ver con esa interpretación económica para, digamos, de alguna manera, bueno, saber interpretar todos los valores que tenemos en la tabla del simple, ¿sí? Que juntamente con lo que es el análisis de sensibilidad, lo que es dualidad, ¿sí? Se complementa, digamos, todo esto y uno ya está en condiciones después de interpretar adecuadamente los resultados que arroja un software, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿No? No, pues. Fíjense, les muestro, puedo utilizar el Excel, después ya vamos a ver, para resolver todos los problemas de programación lineal, ¿sí? Inclusive se ve todo esto, no todos los lambda y j, o sea, los
las tasas de sustitución, pero sí el resto de los resultados. Les muestro cómo se resuelve con el solver del Excel este problema para que lo vayan viendo y después lo vamos a utilizar para completar lo que es el análisis de sensibilidad, pero fíjense que están todos estos resultados, ya se los voy a mostrar. Voy a dejarle de mostrar el PPT y les muestro el solver del Excel, ¿sí? Para que lo vayan bien. Fíjense, vamos a cargar todos los datos. Yo acá tengo dos variables, x1, ¿sí? Y x2, ¿sí? Vamos a poner negrita inclusive. Acá voy a poner los coeficientes de la función objetivo. Esto va a ser mi función objetivo, ¿sí? Yo esto que voy a pintar acá en celeste, voy a destinarlo para que el sistema me coloque los valores de x1 y x2 de las variables, ¿sí? Yo acá tengo la restricción de lo que era la materia prima, que era madera, ¿sí? Acá voy a tener la restricción de lo que son horas de mano de obra, ¿sí? Y la tercera restricción, dijimos, era la restricción de las horas máquinas, ¿sí? Este me aportaba 70, x1 aportaba 70, x2 40, ¿sí? Estos son los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Después, utilizo 2 unidades de materia prima para el producto x1 y 5 unidades para x2, ¿sí? Después, utilizo 1 hora de mano de obra para el producto 1 y 2 horas para el producto 2. No, al revés, perdón. 2 acá, a ver, no, miento, es 1 y 1, ¿sí? Y acá utilizo 2 horas de máquina para el producto 1 y 1 unidad de x2. Esas son las tasas de sustitución y los coeficientes. En la columna E voy a colocar la disponibilidad del recurso, ¿sí? Son 2.000 unidades de materia prima, ¿sí? Tenía 500 horas de mano de obra y 800 horas máquinas, ¿sí? Bueno, en la columna D lo que voy a hacer es un resumen de la función objetivo, ¿sí? Y de las restricciones, ¿no? Hago la suma producto, ¿sí? De lo que es el valor de las, perdón, suma producto, dijimos, de lo que va a ser el valor de las variables que va a estar ahí, ¿sí? Multiplicado por, en este caso, sería un resumen de la función objetivo por el coeficiente. Voy a fijar los valores de las variables para copiar y pegar, ¿sí? Fíjense, si yo ahora me desplazo, copio y pego, acá tengo un resumen de la primera restricción en la columna D, ¿sí? Acá, sí. Ahí multiplica x1 por 70 y después multiplica x2 por 40 y lo suma ambos, ¿no es cierto? Claro, esa es la suma producto, sí. Es el vector de valores de las variables por el vector de coeficiente, que es 70 y 40. Es un resumen de la función objetivo ahí. ¿Sí? Bueno, hasta acá es lo que es cargar los datos a la planilla de Excel, ¿sí? Todos los datos del problema, ¿sí? Una vez que ustedes
han hecho esto, tiene que cargar el solver, que el solver está en la parte de datos, ¿sí? Bueno, acá no me deja ver, a ver si puedo. Bueno, lo voy a poner por acá. Fíjense, en datos yo tengo el solver acá, pero normalmente no les aparece cargado el solver, ¿sí? Para cargarlo al solver, lo que tienen que hacer es venir a lo que es inicio, ¿sí? Perdón, a archivo, ¿sí? Después van a opciones, ¿sí? Le va a aparecer una ventana, esta ventana, ¿sí? Marcan complementos. Y tendría que aparecer el cartel IR, creo que, a ver, en un segundo que... Sí, le dan a complementos de Excel, ahí le dan IR, ¿sí? Y acá fíjense que en realidad no está marcado el solver, lo que tienen que hacer es hacer clic en solver, ¿sí? Le dan a aceptar y después le va a aparecer el solver ahí en datos, ¿sí? Porque, como les digo, cuando no lo han instalado, o sea, no lo tienen, al solver lo tienen que ir a instalar, ¿sí? Desde archivo, complementos, ¿sí? Van a, lo vuelvo a repetir por si no, entramos a archivo, vamos a opciones, ¿sí? Y de opciones vamos a complementos, ¿sí? Marcan complementos, le dan ir y le va a aparecer esto y ahí marcan el solver, ¿sí? Y después les aparece, ¿sí? Entonces, cuando han cargado todos los datos, lo que hacemos es ir a solver y le va a aparecer un diálogo, la tabla esta de diálogo, ¿sí? Lo que dice establecer objetivo, tienen que marcar donde ustedes quieren que esté el valor de Z, que acá nosotros lo hicimos ahí en D3, ¿sí? Donde yo había puesto el resumen ese de la suma producto, ¿sí? Y después tienen lo que dice cambiando celdas, variable, ahí tienen que poner donde ustedes quieren que le ponga los valores, las variables, ¿sí? Acá yo asigné B2, C2, ahí me va a colocar este sistema, digamos, los valores de las variables, ¿sí? Bueno, acá tienen para seleccionar si es máximo o mínimo, que son los dos que nosotros utilizamos, ¿sí? Y después cargan las restricciones, van a sujeto a las restricciones que dice ahí y le dan agregar, ¿sí? Y acá le aparece esta ventanita de diálogo y ahí lo que tienen, está representada la restricción. Lo que tienen del lado izquierdo acá del signo, ¿sí? Van a marcar donde está el resumen de la restricción, ¿sí? Acá tienen para cambiar si es igual, si es mayor o igual. Esto ya vamos a ver que es para el tipo de signo de la variable, digamos, si es entera, si es binaria o puede asumir valores positivos y negativos. Por defecto, las variables siempre son mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, acá el signo de la restricción es menor o igual, ¿sí? Y el lado derecho es lo que yo anoté, el valor este de los 2000 para ese caso, ¿sí? Le dan a aceptar, ¿sí? Y aparece la primera restricción. Acá hay 3 restricciones. En el caso de que estén ordenadas por signo, les conviene, se puede cargar de a grupos, ¿sí? Vamos a agregar, fíjense, yo acá tengo estas 2 restricciones, si tuviese más puedo cargar más,
pero se puede cargar de a grupo de restricciones, ¿sí? El signo menor o igual, y después marco el lado derecho, las dos filas, como marqué lo que es el resumen del lado izquierdo. Le dan aceptar, sí, y ahí tienen las 3 restricciones cargadas, ¿sí? Como les dije, pueden cargar de a grupo restricciones cuando están ordenadas, ¿sí? Si no, las tienen que cargar una por una. Acá, donde dice método de resolución, pónganle simplex LP y después le dan resolver, ¿sí? Fíjense, ahí ya me dio el óptimo con los valores de X1 300, X2 200 y Z 29.000. Fíjense, Z es lo que ustedes tienen ahí pintado, lo pintamos de ese colorcito verdecito. Es el valor de Z de la función objetivo. ¿Sí? Cuando yo, fíjense que vuelvo a datos, voy de nuevo a solver, ¿sí? Cuando le dan resolver acá, aparece esta ventana de diálogo. Si ustedes marcan los informes, le va a generar 3 hojas, le dan a aceptar, con los resultados y el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver en detalle, pero acá están, fíjense, todo esto es información, ¿sí? Bueno, el valor de la función objetivo, que es 29.000, ¿sí? Los valores de las variables acá, y acá les aparece, fíjense, información sobre las restricciones, ¿sí? Esto que dice no vinculante es como decir no limitante, o sea, la restricción, como tengo un sobrante de 400, acuérdense, en el resultado recién del simplex aparecía ese 1 con el valor de 400, es ese valor. O sea, acá dice que la materia prima no sería una restricción limitante porque tenemos sobrante de 400 unidades. Y ese, después, bueno, fíjense que lo que dice estado, ¿no? Vinculante es no vinculante es no limitante, y vinculante, las dos restricciones que siguen, eso significa que son limitantes, ¿sí? Ya que se está agotando la totalidad del recurso. Y ese 0 que aparece del lado derecho, esos 2 ceros, lo vendrían a ser como los valores de ese 2 y ese 3, ¿sí? Es decir, que no tienen sobrante de horas de mano de obra ni sobrante de horas máquina. ¿Sí? Después esto ya lo vamos a terminar de ver, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen acá como precio sombra, también se lo conoce como precio dual, este 0, 10 y 30, fíjense, ya volvemos, está a la altura del CJ menos ZJ de las variables de holgura, ¿sí? Bueno, lo que les puedo decir ahora hasta acá es eso, después ya vamos a ver un poquito más, analizar esta tabla, que son tablas de resultados, digamos, ¿no? Es lo que arroja el Excel en la resolución del problema. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos dualidad y cuando veamos el tema de análisis de sensibilidad. No sé si hay alguna duda, chicos, alguna pregunta. Es relativamente fácil utilizar el software del Excel, ¿sí? Y normalmente nosotros vamos a utilizar un software, mínimamente el software, pero hay otro software para utilizar también, ¿sí? Era simplemente para mostrarles que vieran, digamos, un software por lo menos, ¿sí?
No sé si alguien tiene alguna duda, es relativamente fácil. Si les quedó alguna duda de cómo utilizar el solver, después ya lo vamos a ver más en detalle y vamos a ver un poco más, así que no, quédense tranquilos, que esto lo vamos a seguir trabajando un poco más. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno. En un segundo. Profe, ahí le preguntaron algo por el chat. Ahí lo que estaba pintado en verde era la suma producto, vuelvo al Excel. Lo que estaba en la celda, esa que está en verde ahí, ¿sí? Tiene la función, digamos, suma producto, es una función que le hace falta, y ahí ponemos, es un resumen de la función objetivo. Fíjense, lo que hacemos en definitiva es 70 por 300 más 40 por 200, y va acá en lo que es la función objetivo, digamos, ¿no? Es el resumen de la función objetivo. Está puesta con fórmula para que el solver pueda, digamos, utilizarla para maximizar el valor de esa función, ¿sí? Es una función, básicamente, ¿no? No sé si te quedó claro, Leandro. Buenísimo. Bueno, ahora sí. Bueno, había un ejercicio. Este ejercicio creo que lo habíamos visto. Lo vimos, este ejercicio. Bueno, acá se podrían contestar algunas preguntas. En realidad, algunas preguntas, porque el dual todavía no lo hemos visto. Bueno, indique el significado económico del CJ menos el ZJ. O sea, lo que está a la altura de C4, ahí lo vemos. ¿Sí? O sea, si completamos esto, lo habíamos hecho ¿no? Completar la tabla. Creo que sí. ¿Se acuerdan, chicos? Sí, me parece que hicimos uno similar. No sé, no me acuerdo si era exactamente el mismo. Era digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces le pide lo que es el CJ menos ZJ a la altura de X4. ¿Sí? Fíjense, el problema original, es ¿sí? O sea, tiene 3 restricciones de menor o igual. La primera restricción es de las horas máquina de la mezcladora, la segunda horas máquina de la envasadora, y el último recurso tiene que ver con los litros disponibles de pigmento base, que es para hacer la pintura, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que es C4 menos ZJ4 vendría a ser, ¿sí? O sea, lo que le está pidiendo fíjense, es qué significado tiene ese valor. Uno es ese valor, ¿sí? Una consulta. Sí. ¿Me podría pasar esta diapositiva por mail, si no es mucha molestia?
Mándenme de autogestión. todo lo que hemos hecho más o menos hasta ahora. Se los mando por mail y después se los pasan, que me pasen uno o dos y después se los paso. ¿Sí? Ahí le pasé mi mail, profe. Bueno, ya después te lo paso. A ver que lo voy a anotar porque si no después vamos a... No se los quiero colgar al sistema porque hay tantas cosas en el segundito que hablo el Word para tenerlo, porque si no después me olvido y si anoto se los mando por mail. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Bueno, ¿qué significaría entonces ese menos 0,85, digamos, que tienen ahí? No era la contribución neta que le hace la función objetiva. Claro, si hago básica la Entonces, variable negativo. esa, ¿no es cierto? Claro. Si es negativo, ¿qué significa? Fíjense que S4 tiene que ver con, vuelvo acá, sería el sobrante de horas de la mezcladora, ¿sí? Entonces, si yo hago básica S4 como acá, fíjense que estoy agotando lo que tengo, digamos, no tengo sobrante de ningún recurso. Fíjense que aparece X1, X2 y X3 a la base. Tengo solamente 3 restricciones, ¿sí? Con lo cual estoy utilizando la totalidad de los recursos, porque X4, X5 y X6, que son las variables de holgura asociado a los recursos, no aparecen a la base. Entonces, si yo por cada unidad que tome X4, mi función objetivo va a disminuir en 0,85. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, sería la tasa de crecimiento de Z. Digamos, ya vamos a ver, después está relacionado esto con precio sombra o precio dual, cuando vean la parte de dualidad, ¿sí? Y es el impacto que tiene en la función objetivo, digamos, ¿no? Si yo, o sea, ponerla a la base a X4 significaría que voy a dejar de utilizar, en este caso, fíjense, está relacionado, dijimos, con la hora de las mezcladoras, ¿sí? Por cada unidad que yo tenga de sobrante de X4, mi función objetivo va a disminuir en 0,85. ¿Sí? Ya lo vamos a ir complementando a todo esto porque, como les digo, les repito, cuando veamos sensibilidad y dualidad, ampliamos un poco más todo esto. ¿Sí? Y son todas cosas que tienen alguna cierta relación. Acá en S4, X4, digamos, perdón, por cada unidad que yo libere, o sea, por cada valor que yo tome, que tenga de sobrante de, bueno, no me acuerdo, el sobrante, dijimos, de la hora mezcladora, mi función objetivo va a disminuir en 0,85. Si tengo sobrante de la segunda restricción, o sea, horas de la máquina envasadora, las horas de máquina sobrante de envasadora tienen que ver con X5.
O sea, por cada unidad que me sobre de la hora máquina de la envasadora, mi función objetivo va a disminuir en 2,41. Y por el lado del pigmento, que es el 0,70, mi función objetivo, o sea, por cada unidad que yo deje de usar de pigmento, mi función objetivo disminuye en 0,70. Profe, si fuera a minimizar la función en vez de maximizar, Sí. los valores de CJ menos ZJ, si son negativos, nos van a hacer aumentar la función objetivo. Al revés. Claro, no. Si es de minimización, a ver, acá yo estoy, digamos, estoy utilizando la totalidad de recursos, ¿sí? Es lógico que si yo dejo de utilizar recursos de cualquiera, la producción va a disminuir, digamos, por tal motivo la función objetivo decrece. En el caso de que el problema sea de minimización, al dejar de utilizar aparte de algún recurso que es escaso, el costo, o sea, la función objetivo va a aumentar. Pero es lógico, uno lo puede deducir intuitivamente, digamos. ¿Te das cuenta? Acá la función objetivo disminuye cuando yo dejo de utilizar ciertos recursos en esa proporción por unidad. En el caso del problema de minimización, mis costos van a aumentar en esa proporción. Es un poco de lógica, digamos, ¿no? Sí, se entendió. ¿Sí? Como les digo, ya de esto lo vamos a seguir viendo un poquito más en profundidad. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Fíjense, este es otro ejemplo. ¿Sí? Están, a ver en qué página, ya les digo. Pero este también es parte mucho más amplio del problema, ¿sí? Este problema corresponde a 14, página 44. Este ejemplo 14, ¿sí? Página 44. Bueno, fíjense acá, solamente se está produciendo X1, ¿sí? Está en la solución óptima, ¿sí? Fíjense que si yo tuviese que producir una unidad de X2, ¿sí? ¿Qué pasaría con la función objetivo? Disminuiría en 15. Disminuiría en 15, tal cual, ¿sí? Ese valor negativo que está, fíjense, a la altura de S6, ¿sí? O sea, acá S4, S5 y S6 tiene que ver con el sobrante de la primera restricción, sería la materia prima. S5 sería el sobrante de horas de mano de obra, y S6 en realidad es una variable de excedente, ¿no? S6 representa la cantidad que hago por encima de los 10, digamos, ¿no? ¿Sí?
Sí, Bueno, fíjense que si X1 es 50, ¿sí? Como estoy haciendo 10, fíjense, ese 6 es 40. O sea, significa que estoy haciendo 40 unidades por encima de los 10 que me está pidiendo de producción mínima. ¿Se entiende? ¿Podría repetir de nuevo, profe? Sí. La tercera restricción me está pidiendo que como mínimo haga 10 unidades, ¿no es cierto? La tercera. Sí. Como X1 es 50, fíjense, ese 6 es 40. ¿Qué significa? Ese 6 está asociado a la tercera restricción. Significa que estoy haciendo 40 unidades por encima de los 10 que me está pidiendo la producción mínima. Claro, ahora sí. ¿Sí? Bueno, ahora, ese signo negativo que está a la altura de S6 y X2, ¿no? A ver, denme un segundo que voy a... Denme un segundito de copiar la dirección de correo para después, apenas termine, le envío a su compañero para que después se lo pasen a ustedes los PPT. Bueno. Ese 0,5 que ustedes tienen ahí, ¿sí? Menos 0,5, como es negativo, cuando es positivo, indica sacrificio de la variable que está a la base, cuando es positivo, ¿sí? O sea, yo para hacer una unidad de X2 necesito media unidad de este 0,5 que está a la altura de X1, ¿sí? ¿Qué significa? Dijimos, a ver si me han entendido algo y le han entendido lo que dijo el profe el lunes. ¿Qué significa ese 0,5? Que por cada unidad de X2 voy a sacrificar 0,5 unidades de X1. Exactamente. Y este, al ser positivo, ¿qué significa? A ver cómo lo interpretaría. O sea, si yo hago una unidad de X1, ¿sí? Acá va X1, perdón, si hago una unidad de X2, X1 va a pasar a valer 49,5. Eso es lo que dice ese 0,5, ¿no? Y este que es positivo, perdón, que es negativo, el menos 0,5, ese que está en el círculo, eso significa que el valor de S6 va a pasar de 40 a 40,5. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, como está con signo negativo, sumaría a la variable que está a la base, o sea, de 40 sería 40,5. Acá, como es positivo, significa que yo le quito a 50,05 para producir una unidad de X2. ¿Se entiende? Sí, profe. sí, ¿Sí? sí. Entonces, S6 se iría 40,5, ¿sí? Y el valor de S4, si acá es 60, ¿cuánto sería el valor de S4 si yo hago una unidad de X2? 1140. 1140, exactamente. ¿Sí? Entonces, repito, por las dudas, pero se llama tasa de sustitución esto, todo esto. Uy.
fíjense, todos estos coeficientes, bueno, a ver, todos estos coeficientes que yo tengo, todos estos coeficientes que yo tengo ahí encerrado en ese rectángulo, entonces se denominan tasa de sustitución tasa porque es la velocidad que se consumen los recursos, básicamente, ¿no? Si bien acá, fíjense, 0,5 y 0,75, digamos, si bien me aparece ahí que está a la altura de X1, son productos, pero significa sacrificio por el hecho de que yo, de la variable que vaya a hacer, o sea, que no está a la base y la hago básica, significa que saca recursos en ese, según a qué va a ser el recurso, según a la altura de qué fila esté, digamos, ¿no? Bueno, no sé si, espero no haberlo confundido, no se hagan tanto problema porque ya lo vamos a seguir viendo a esto. La idea es que, bueno, que sepan interpretar un poco el significado de todos estos valores que aparecen en la tabla del simplex, ¿no? Que después ya lo vamos a ver también cuando, como le digo, cuando veamos análisis de sensibilidad, pero ya lo vamos a ver con la información que les tira, así como les mostré recién el Excel. Todos los software que nosotros utilizamos tiran más o menos la misma información, nomás que con una disposición que le dio cada digamos, creador del programa, pero todos tiran la misma información, básicamente, ¿no? Si bien no tenemos específicamente esas tasas de sustitución, pero vamos a ver si todo lo que ustedes tengan, fíjense, toda esta información que está en el CJ y en el CJ-ZJ de alguna manera están en la salida de máquina, no los coeficientes, las tasas de sustitución, pero estos coeficientes están todos, digamos, por supuesto el valor de la función objetivo óptima también está, ¿no es cierto? Y bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle cuando adelantemos más con dualidad y sensibilidad. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Se entendió más o menos lo que vimos? ¿Sí? Con los ejercicios de la guía, no sé si alguien tiene alguna duda. Les muestro la guía, a ver, dejo de mostrar esto. No sé si han visto todos si han estado haciendo algo de ejercicio. No se queden porque... No, perdón. No dejen de hacer ejercicio, vayan viendo los ejercicios para que no se les complique después, ¿no? No son tan complicados, pero si ustedes dejan todo para la última semana, seguramente algún problema van a tener, pero si van viendo de a poco. En cuanto a los ejercicios de planteo, como para ir cerrando ya planteo casi que... No sé qué ejercicio quedó sin hacer. Hago hincapié en los ejercicios de planteo porque son los que por ahí digamos, un ejercicio de planteo va a ir, ¿sí? ¿Qué ejercicio? ¿Se acuerdan qué ejercicio nos falta por hacer? Ya hicimos el 15, la clase pasada, el 18. Eran por ahí
los más complicados, digamos, no. Alguno trató de hacer alguno que le haya traído algún tipo de dificultad. El 14 lo hicimos, ¿sí? Los otros son relativos, el 11 también, el 10 también, hemos hecho casi todos, chicos. No sé quién pregunta algo, pero no lo... Ahí está. El parcial 31 de mayo. Como parcial no hay parcial el 31 de mayo. Puede ser un práctico, Darío. El parcial... Tenemos 2 parciales prácticos y 2 parciales teóricos. ¿Sí? Parcial, calculo que va a ser después que volvamos. Debería, a ver, déjenme ver un segundito, ya le digo bien bien las fechas, reitero, no las tengo, a ver, denme un segundito. La fecha de los parciales, no sé qué hay el 31 de mayo, pero parcial no. El parcial es en agosto, recién cuando volamos, profe, la primera semana. La primera semana o segunda semana después de que retornemos las clases. Tanto el teórico como el práctico son 2 parciales distintos, ¿no? Pero el 31 de mayo no recuerdo qué es lo que hay así de memoria. No sé qué es lo que han visto por ahí, ¿no? Profe, el parcial, pregunto, ¿no? Porque no estoy segura. ¿Es teórico y práctico? ¿Se toma todo el mismo momento? No, son separados. Normalmente el lunes, ya vamos a ver cómo hacemos este año, pero digamos, en actividad normal sabíamos hacer el práctico los lunes y el jueves el teórico, porque ahí el teórico es más corto. Pero ahora con esta modalidad, no sé cómo irá a ser en agosto cuando retornemos. No creo que haya clase presencial. Creo que está planificado un sábado para hacerlo. Al práctico, no recuerdo el teórico, pero son distintos días, son 2 parciales distintos. No creo que sea todo el mismo día por el hecho de que son muchas cosas y son 2 parciales por ahí, si de alguna manera son un poco distintos, digamos, ¿no? El más largo es el práctico. Y por ahí el que, o sea, le puede resultar un poquito más complicado muchas veces porque el teórico, bueno, también tiene su complejidad, pero creo que es un poco más fácil. Si hace bien el práctico, digamos, casi no deberían tener problema con el teórico, porque, digamos, para desarrollar el práctico tienen que saber teoría. Es como que me parece que más, no se confíen, ¿no? Ojo, no repasen, si bien son 2 cosas distintas, pero bueno, como les digo, para hacer práctico tienen que saber teórico también, o sea, no creo que sea muy complicado, ¿sí? Quería ver, a ver si he encontrado, quiero que han visto ustedes el 31, en un segundo, a ver. Estoy abriendo el Excel donde está la planificación, a ver si había algo el 31, pero no creo que haya nada el 31 en sí. A ver, denme un segundito. El práctico, no, el práctico número 2 es la última semana, creo, sí, la última semana de junio. A esa altura,
No, pero la segunda evaluación conceptual está más o menos el 14 de mayo, pero no sé qué has visto el 31 de julio. El 31 de mayo, perdón. Yo no tengo nada registrado, el que preguntaba. No tengo nada registrado. Bueno. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Por ¿No? ahora no, profe. Bueno, no se queden con los ejercicios estos de planteo que, digamos, como les digo, un ejercicio de planteo base seguro y un ejercicio de simplex acompañado de sensibilidad y dualidad sí o sí. Ahí tienen casi un 7 ya. Pero es importante que ustedes traten de ir haciendo ejercicio y vengan con las dudas, porque si no tienen dudas, digamos, les va a surgir las dudas después en el parcial y ahí va a estar el tema complicado, ¿sí? Así que bueno, chicos, si no tienen dudas, nos vemos entonces el jueves que viene, ¿sí? Nos vemos, profe. Suerte, chicos. Nos Chao, estamos profe. viendo.